acerca del aumento de tranquilizantes sin recetas. Esta noticia que ha dado vuelta un poco en los medios de comunicación por el tema de la pandemia, por el tema de la salud mental. Y hoy está con nosotros Valesca Ananías, directora clínica del Centro Neurocognitivo Infanto Juvenil, Psicoeduca. Valesca es magíster en Desarrollo Cognitivo de la Universidad Diego Portales, licenciada en Educación y educadora diferencial en mención Discapacidad Intelectual en la Universidad de Ciencias de la Informática, doctorada en Neurociencias Cognitivas en la Universidad de Maimónides en Argentina. Y está con nosotros Valesca Ananías. Hola Valesca, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenida. Hola Felipe, ¿cómo estás? Buen día. Buen día. Un gusto acompañarte. Muchas gracias, a ti por tomarte el tiempo de estar con nosotros en nuestra radio Inicia Radio 96.5 y desde Antofagasta hasta Punta Arena por televisión en el 15.3 y por VTR. Y poner como contexto, Valesca, mira, en este último tiempo hay una alza en el registro del uso de tranquilizantes sin receta en Chile durante la pandemia. Esto no lo digo yo, sino que lo dice el Servicio Nacional para la Prevención de Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, SENDA, quienes detallaron un aumento en un más de 40% en esta materia. Y lo primero que te quiero preguntar, ¿a qué se debe principalmente el aumento de tranquilizantes sin recetas? Mira, la verdad es que este tema ha sido como bien controversial y bien preocupante, porque de alguna manera se habla de que hay como una baja, esto es súper importante, se habla de que hay una baja en el aumento de estos consumos, ¿no es cierto? Pero la verdad es que eso solo se ha visto a nivel latinoamericano. La verdad es que las cifras siguen siendo bastante alarmantes y considerando que la salud mental en nuestro país ha sido un tema que está bien dejado de lado, sobre todo ahora en la pandemia. Yo creo que durante estos 2 años hemos visto cómo la salud mental de los chilenos se ha visto afectada, no solo por la pandemia, sino por otros temas que se arrastran de antes, ¿no es cierto? Y el cuadro más sintomático ha sido depresión, ¿no es cierto? La gente está mucho más ansiosa, está mucho más complejos en términos emocionales, y eso ha traducido, ¿no es cierto?, que estos índices aumenten de manera significativa, lo cual es muy preocupante. Valesca, ¿cómo ha afectado el tema de la pandemia, verdad? Venimos saliendo, con todo esto de las nuevas variantes, no sé si estamos saliendo, entrando a otra, pero desde tu punto de vista, ¿cómo ha afectado la pandemia en este tema que estamos hablando acerca del aumento de tranquilizantes sin receta? ¿Cómo ha afectado eso a la sociedad, a las personas, a las familias? Sí, la pandemia yo siento que vino a visibilizar mucho más el estado actual de nuestro país en términos de salud mental. Es decir, la pandemia fue el síntoma, ¿no es cierto?, o la causa más significativa que hizo que el síntoma empeorara, ¿no es cierto?, y que la gente buscara diferentes mecanismos para poder estabilizarse, para poder estar tranquilos y para poder pasar este periodo que ha sido bastante complejo. Pero no solo la pandemia, sino que hay otros elementos también estresores que tienen que ver con el contexto. La situación país, por ejemplo, la situación económica, el trabajo, y una serie yo diría, de elementos que han hecho que esta sea como una burbuja en el cual la gente no tiene, por supuesto, todos los mecanismos de ayuda para poder sobrellevar y tener una cierta estabilidad. Y claro, recurren a este sistema de poder automedicarse de manera sin consultar al médico, sin consultar a su especialista, y caemos en estas cifras que son bastante preocupantes. Pero claro, la pandemia ha sido como el motor que hizo que de alguna manera se visibilizara todo esto actualmente. Mira, en ese punto que tú hablas, ¿influye también el tema del alza del precio de, por ejemplo, si yo quiero ir a atenderme en este tema sin receta, el alza del precio de los psicólogos, por ejemplo, o las clínicas, que la gente no tiene debido a esto que tú hablas de problema económico, tal vez, ¿influye eso? Claro, lo que pasa es que es como un círculo no vicioso en el fondo, porque el acceso, ¿no es cierto?, el acceso a un especialista, a un psicólogo, a un psiquiatra, tiene un costo económico, pero muchas veces lo que sucede, Felipe, es que cuando tú tienes un problema o te sientes abrumado o estás con depresión o estás pasándolo mal,
no necesariamente requieres a lo mejor un medicamento en forma inmediata. A lo mejor podrías resolverlo desde otro punto de vista a través de una terapia psicológica. Ya. Pero las terapias psicológicas en general son de tiempo más prolongado, son más largas, tienes que estar un buen tiempo para tratar de resolver el conflicto y eso supone un gasto económico que muchas veces las familias o las personas no están dispuestas a hacer por el costo y porque además la cobertura no es tan accesible. Entonces, ¿qué hacen? Recurren al psiquiatra, pero el psiquiatra de alguna manera también tiene un arancel costoso, que en Chile, en nuestro país, no está de alguna manera la cobertura total para todas las personas, entonces caemos en esta forma de automedicarnos, creyendo que la pastilla de alguna manera nos va a ayudar, y claro, es como un círculo en el fondo medio extraño que cuesta desarmarlo. Claro. Estamos conversando... Porque los tratamientos, disculpa, sí, porque los tratamientos son largos en general, y no todas las personas Claro. que consultan a un psiquiatra tienen patologías de base. Claro. Estamos conversando con Valesca Ananías, directora de la Clínica de Centro Neurocognitivo Infanto Juvenil Psicoeduca, acerca de este tema que está en la palestra de nuestro país, ¿verdad? Acerca del aumento de tranquilizantes sin recetas. Y bajo ese concepto que tú nos hablabas en lo anterior, ¿quiénes son los que más se han visto afectados en este tema? ¿Serán los hombres, las mujeres, los niños, los jóvenes? Sí, mira, según el estudio, que como que viene a revolucionar un poco, ya está, ponernos todos muy nerviosos frente a este tema, Ya. habla de que los hombres adultos en el fondo de estrato social más bajo son los que han aumentado el mayor consumo de tranquilizantes sin receta médica, Mm, ¿ya? Más que los adolescentes. Los adolescentes en general tienen menos acceso, ya, ¿sí? Más acceso, tienen más dificultad en términos económicos para acceder a este claro. tipo de medicamentos, pero sí los adultos en el fondo son los que pueden acceder en términos económicos y claro, el estudio muestra que los hombres de estrato social más bajo son los que más consumen en este minuto. Claro. Un análisis que se hizo a partir de la respuesta de 16.004 personas entre el 2019 y 2020 reflejó digamos, los siguientes parámetros. En los últimos 2 años hubo un alza en el consumo de tranquilizantes que pasó de 1.4% en 2018 a 2% en 2020, representando un aumento de un 42.9%. Se estabilizó en el consumo de alcohol. Perdón, se estabilizó en el consumo de alcohol que pasó del 43.3% en el 2018 al 44.3% en el 2020. Otro punto, bajó el consumo de marihuana en la población en general, pasando del 2.7% en 2018 a 11.4% en el 2020. ¿Qué acto se puede considerar una entrada, ¿verdad?, al mundo de las drogas duras, por ejemplo? Lo que pasa es que el consumo de marihuana y muchos de los otros consumos puede ser que haya bajado también por la falta de acceso. Piensa tú que estamos Ya, en un periodo de pandemia en el cual al principio era muy restrictivo salir. No todos los locales ni el comercio estaba abierto, entonces claro. nos costaba mucho, había miedo, había mucho más miedo, hay que decirlo, ¿no? Hoy día uno se atreve a salir con la mascarilla, la distancia social, etcétera. Uno se atreve, pero en el principio de la pandemia, yo diría el año pasado, era muy difícil salir, te Mm, costaba mucho y había mucho miedo en la población. Por lo tanto, el acceder a ese tipo de droga o de alcohol era más complejo, claro. ¿ya? Pero en cambio es extraño porque el medicamento también lo tienes que comprar, o nos falta esto de que yo tengo, te doy, o yo me puedo conseguir, ¿no es cierto? Es mucho más normalizado que andarse consiguiendo marihuana, Claro. digámoslo de esa forma, ¿no? Entonces, claro, el aumento surge también con este contexto en el cual estamos viviendo, lo cual, claro, se estabiliza un poco, Felipe, pero siguen siendo cifras súper altas. O sea, si uno habla del 40% en la población, es muy alto. Y además hay que considerar que nuestro país tiene hoy día una crisis en salud mental importante. Basta con mirar las noticias, Felipe, te darás cuenta que la gente está muy estresada, las personas lo están pasando mal, Ya. hay una sensación permanente de descontento y hay un entorno un poco hostil y eso de alguna manera hace que efectivamente las personas consuman mucho más medicamentos y que no busquen otros mecanismos de compensatorios, ¿no? Como hacer deporte, porque no se podía en la pandemia, ¿se entiende? Entonces, ¿qué hago? Lo más fácil, entonces tomo medicamento que me ayuda a regular un poco más mi estado emocional y psicológico. Mira, tú hablabas acerca de un tema bien interesante, que es en el tema de la pandemia hubo una restricción.
Y hace poco escuché una noticia en España, por ejemplo, que debido al tema de la pandemia, muchos de estos placeres, si lo podemos decir así, después de la pandemia, una vez que se abrieron, comenzaron a incrementar. Por ejemplo, el tema de los bares, el tema de el sexo, por ejemplo, el tema de las mismas drogas. ¿Tú crees que al paso del tiempo, que esperemos en Dios que vaya bajando el tema de la pandemia, ¿tú crees que estos números van a volver a incrementar o se van a mantener así? No, o sea, la tendencia dice que en el fondo debiese aumentar, lo cual tiende a ser más preocupante aún, porque hay mayor acceso y hay mayor libertad. Obviamente que durante estos 2 años, que han sido 2 años complejos, distintos, diversos, ¿no es cierto? Y bastante con Ya. mucha incertidumbre, ya tenemos cifras altas que, ojo Felipe, estas cifras no dependen solamente del año de la pandemia. Mm, Nosotros en Chile arrastramos un escenario complejo, hostil, de salud mental, donde la cobertura ya. nacional no da y no abarca todas las necesidades que hoy día nuestro país tiene. Piensa tú que hay una gran cantidad de personas que que quiere atenderse, que busca la ayuda y el sistema no tiene los cupos ni las vacantes para poder hacerlo. Entonces, venimos arrastrando hace mucho tiempo el tema de salud mental e incluso los adolescentes. Lo que sucede es que con la pandemia se viene a acentuar, se visibiliza mucho más, ¿verdad? Y claro, pensando en esto que debiésemos controlar mucho más el tema de la pandemia, probablemente los números podrían aumentar, lo cual es muy, muy complejo y muy preocupante, porque tenemos una sociedad bastante enferma. Wow, qué interesante eso. Estamos conversando con Valesca Nanía acerca del aumento de tranquilizantes sin receta. Y algo que tenemos que tener cuidado es el tema de la automedicación. Margarita Fajardo nos dice, en la feria hay muchos vendedores de remedios y venden de todos y están al alcance de todo tipo de personas. Ahí no hace falta, o sea, ahí hace mucha falta el tema de la fiscalización. ¿Cuáles son los contras o las consecuencias de la automedicación personal y no de alguien que estudió acerca de eso? No, brutal en el fondo, porque los medicamentos de tranquilizante, el clonazepam, qué sé yo, el Rabotril o ese tipo de medicamentos, son medicamentos que pueden tener efectos adversos en la salud de las personas. Ya. Y un tratamiento farmacológico siempre tiene que estar de la mano con un tratamiento médico en donde un especialista va a jugar, entiéndeme bien, o va a decidir qué medicamentos es mejor para ti y cuál es la combinación perfecta para que tú realmente estés mejor y no te afecte. Pero tomar medicamentos sin la prescripción de un médico es un error, yo diría, muy riesgoso y muy, muy complejo. Por lo tanto, estas ventas libres en la feria, ¿no es cierto?, que tú vas y lo encuentras, yo hago un llamado a las personas, o sea, de verdad, tómense esta situación con altura de mira, con responsabilidad. Puede ser que tú tengas una patología de base, puede ser que tú tengas un trastorno X y a lo mejor te tomas un medicamento que te recomendó una amiga, el vecino, etcétera, y puede ser que eso no te haga efecto y genere un problema mayor al que tienes hoy día. Ya. Entonces, creo que el tratamiento farmacológico siempre, Felipe, tiene que estar de la mano con un especialista o un médico correctamente diagnosticado. Ya. ¿Cuándo se puede considerar que ese consumo de tratamientos, ¿verdad?, automedicados es algo enfermizo que tiene que ver con una autoconducta ya adquirida? O sea, ¿cuándo se considera ya algo enfermizo? O sea, a ver, desde la primera pastilla ya estás cometiendo un error. Ya. Desde la primera dosis que tú te administras, ya estás en el fondo automedicándote y esa conducta nosotros en el fondo siempre en toda la comunidad uno la castiga un poco, ¿no? Ya. O no está bien vista. Ahora, claro, si efectivamente tú cada cierto tiempo siempre estás automedicándote, bueno, ya estamos hablando palabras mayores. Lo que pasa es que en nuestra sociedad tomamos paracetamol a cada rato, ¿no? ¿Te Claro. duele algo? Tómate un paracetamol. Exactamente. O incluso culturalmente, te dicen, me duele el hombro, tómate un ibuprofeno, Ibuprofeno, tómate claro. tal medicamento, ¿no es Exactamente. cierto? Y puede ser que a lo mejor estés con una luxación o a lo mejor tengas un esguince y te pasas 2 semanas tomando ibuprofeno y ya cuando ya estás muy mal decides ir al doctor, Ya. ¿verdad? Eso pasa culturalmente, pero no es lo mismo en términos de salud mental, porque ese medicamento que tú te tomas tiene un impacto en el sistema nervioso central. Y eso es lo grave.
Eso es lo grave porque puede generar un daño secundario o puede incluso mostrar conductas que no son las que en el fondo esperamos con este medicamento. Nos siguen llegando algunos comentarios acerca de lugares en donde venden este tipo de medicamentos sin ninguna receta, que son de alguna otra forma ilegales, si lo podríamos decir así, Valesca, que hay falta de fiscalización de parte de un organismo, y bajo ese concepto, ¿quiénes debiesen fiscalizar o quiénes debiesen estar preocupados de este tema? O sea, de una legalización, de una fiscalización, de un orden, y no el día de mañana lamentar vidas o lamentar enfermedades mentales. Bueno, el sistema, Ministerio de Salud, es la primera, el Estado finalmente, es quien, es una pregunta compleja, pero sí, el Estado finalmente es quien se debe hacer cargo a través de su política pública, ¿no es cierto?, y de sus programas de apoyo, la fiscalización, pero no solo la fiscalización, sino que también la cobertura tan necesaria en términos de salud mental, porque efectivamente que haya tanto consumo, que toda la gente se automedique y que haya ferias libres en donde se vendan los medicamentos, es porque hay una necesidad real. Yeah. Y esa necesidad hoy día nos demuestra este estudio que no está siendo abarcada y no está siendo solucionada por nuestras instituciones gubernamentales en el fondo. Por eso que es necesario que este estudio sea como bien revisado y que en el fondo es un llamado de atención a las instituciones de salud pública, ¿no? Nos están diciendo que nuestra sociedad está bastante compleja, enferma en términos de salud mental, Yeah. se están automedicando y eso puede tener un costo adicional. Si no, más bien mira las noticias y nos damos cuenta cómo las personas hoy día se están relacionando. Ya. Valesca, voy a poner en contexto algunas opiniones que expertos han estado dando acerca de este tema, de una positividad o de números que dan una cierta, como decía, positividad. Por ejemplo, Karen Helmer, jefa de Observatorio Nacional de Drogas, dijo: en el consumo intenso de alcohol vemos un descenso significativo, principalmente en mujeres y en nivel socioeconómico alto. La misma Helmer sostuvo que se refuerza la tendencia que vimos en el 2018 respecto a una menor prevalencia del consumo en otras drogas. En otro contexto, por ejemplo, Carlos Charme, director del SENDA, manifestó que pese a que el consumo de las drogas en su mayoría se ha estabilizado, se debe mantener un estado de alerta. Pero Charme dijo que son buenas noticias para el país estos índices que se han estabilizado en el consumo, por ejemplo, de alcohol. Alberto Larraín, y es el último contexto que pongo, psiquiatra, dijo: efectivamente hay cifras que se estabilizan, pero dentro de los consumos más altos, de Latinoamérica. O sea, seguimos estando dentro del consumo alto de Latinoamérica. Bajo ese contexto, ¿cómo podemos enseñarles o qué herramientas podemos nosotros entregar desde tu ¿verdad?, profesión, de lo que haces día a día? ¿Qué herramientas podemos entregar al entorno familiar o ayudar a un consumidor, por ejemplo, reiterado de tranquilizantes, como en estos casos, por ejemplo? Sí, lo que pasa es que es súper complejo dar herramientas para evitar el consumo cuando este tipo de temas, las drogas, el alcohol, e incluso el consumo de cigarrillo, son factores o dependen de factores multisistémicos. No sé si me explico. Yeah. No depende solamente de la política pública, no depende solamente de la familia, o del sistema educativo. Son una serie de sistemas que hacen que finalmente nuestra población hoy día esté con mayor prevalencia o menor prevalencia en el consumo. Eso es lo que quiero decir. Entonces, aquí importa las políticas públicas, importa el acceso, importa el tipo de educación, importa la calidad del entorno familiar, importa la calidad de los entornos sociales, importa también cuánto deporte hacen los estudiantes, del tipo de alimentación, de las oportunidades de trabajo. O sea, hay muchos elementos hoy día, Felipe, que hacen que nuestra sociedad, o en este caso, por ejemplo, los jóvenes, que Psicoeduca atiende a jóvenes también,
tengan o no el acceso o no a este tipo de drogas. Pero es súper importante mencionar que pese a que se estabilizan los números, a mí me parece, en términos personales, que las cifras son muy altas y Correctamente. nos muestran una sociedad bastante afectada respecto de salud mental y respecto de este tipo de situaciones. Porque una persona que consume medicamentos en forma autónoma, sin consultarle a nadie, y se automedica, es porque primero tiene una patología Ya, o tiene una necesidad psicológica emocional que resolver, o está ya. pasando por una crisis. Y segundo, es tan así la necesidad que no alcanza a llegar al sistema público o privado y por lo tanto, ¿qué hace? Se automedica. Entonces, en ese espacio de tiempo, me refiero a lo temporal, es donde el Estado tiene que saber llegar para poder, en el fondo, ayudar a nuestra población en general. 11 de la mañana con 52 minutos. Estamos conversando con Valesca Ananías, directora de la Clínica de Centro Neurocognitivo Infanto Juvenil Psicoeduca. Valesca, desde tu mirada profesional, y que a propósito nos siguen llegando de nuestros auditores, lugares donde lo venden, me dicen, en el negocio de la esquina venden sin recetas, como si fuera farmacia. Increíble. Pero desde tu perspectiva profesional, ¿qué medidas debe tomar el próximo gobierno, verdad que estamos en este tiempo eleccionario de presidencial? ¿Qué medidas debe garantizar el gobierno para este tema que estamos hablando? Bueno, primero, tomar la agenda de salud mental en forma prioritaria, Ya, no solo con los adultos, sino que desde la infancia. O sea, tenemos ahí incluso lo hemos conversado en otras entrevistas, el tema de salud mental de los adolescentes. También estamos al debe y también nos pasan, mm, hemos visto muchas historias dramáticas y casos que no vamos a repetir ahora, ya, pero tenemos una deuda pendiente con nuestros jóvenes en términos de salud mental y desde ahí en adelante hacer planes y programas que permitan, ¿no es cierto?, primero la prevención, que es algo muy importante, Felipe, pero también ampliar las coberturas e incluir dentro de salud los planes de intervención de salud mental. Yo creo que por ahí también va el llamado a ampliar estas coberturas porque efectivamente hoy día hay gente que se quiere atender, hay personas que necesitan y no están los sistemas con la habilitación necesaria para poder atenderse. Valesca, última pregunta. Una auditoria nos pregunta, ¿la medicina natural, como melisa o vitaminas como magnesio, que ayuda a la angustia, melatonina para el sueño, sirve? Mira, la verdad es que todos estos tratamientos que pueden ser más naturales y que puedan ayudarte, yo creo que siempre son bienvenidos, nunca hay Ya, que dejarlos de lado. En el fondo. O sea, si tú crees que la melisa te hace bien y la melatonina te ayuda a conciliar el sueño, está perfecto. Acá el llamado es distinto, es no se automedique con drogas o medicamentos que son más complejas, porque eso tiene un efecto secundario en el cual nosotros no sabemos que eso puede, ya. o no sabemos lo que nos puede pasar. Entonces, todo lo natural, bienvenido sea, siempre. Valesca Ananías, directora de clínica del Centro Neurocognitivo Infanto Juvenil Psicoeduca. Muchas gracias por estar con nosotros en Trazos. Gracias por entregar estas herramientas, tu conocimiento. Y esperamos que no sea la última vez. Muchas gracias y que tenga un excelente día. Igual tú, Felipe, que te vaya muy bien. Gracias. Muchas gracias. Ahí estábamos hablando con nuestra estimada, querida Valesca, acerca del aumento de tranquilizantes sin recetas.